ustedes? Muy bien. ¿Cómo amanece ese clima por allá en Ecuador? Día soleado, doctor. Muy buenos días. Un día soleado. Sí. Por aquí, pues, es un día de lluvia. Aquí constantemente estos días estamos siendo tratados mucho por la lluvia. Pero bueno, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Tiene que haber calor, tiene que haber lluvia, tiene que haber todo un poquito. Lo que pasa es que es muy difícil que los seres humanos podamos ser todos tan comprensibles, porque siempre somos incomprensibles con la situación, no nos gusta. Si hace frío, no nos gusta. Si hace calor, tampoco nos gusta, pero bueno, ahí vamos. Buen día, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo les fue con el trabajo que se les envió? Sí, doctor, muy buenas. A título personal, aún yo le estoy interpretando, estoy aprovechando aún el plazo que dio para entrega a fin de entregarlo bien, sin ningún tipo de contradicciones. Entonces aún le estoy interpretando, doctor. Sí, se dieron unos días más y se colocó allí en la plataforma, porque la actividad la semana pasada, antepasada, pues se les explicó, pero algunos estaban aún preguntando, entonces se hizo una acotación allí en la plataforma para que tuvieran la información previa de la misma y evitar malos entendidos. O el día lunes en la mañana o el lunes en la tarde yo les voy a colocar en la plataforma, ahora más tarde, depende si no hay tantas clases el día de hoy, cómo va a ser la metodología del próximo trabajo, para que entonces lo vayan adelantando para la otra semana arriba. Cada trabajo tiene una evaluación del 25%. Entiéndanse que mi función como docente es llevar algunos conocimientos a los conocimientos que ustedes tienen, y que ustedes, cuando yo estoy dando la clase, yo doy unos derechos de palabra para que también aporten algo de su conocimiento, y así generamos una lluvia de ideas que van en el enriquecimiento académico de tanto el docente como el que está, como el oyente. Es la mejor forma de impartir educación, tomando en cuenta que todos son ya personas adultas y que todos son ya profesionales. Entonces no es sentarse aquí a hablar y hablar y hablar y hablar y la gente vaya escuchando y después, bueno, ¿qué dijo? No, pues porque dijo ya colgó y listo, no. A mí me gusta interactuar en las clases para que de esta manera, pues, por ahí estoy escuchando un animalito que está por ahí ladrando. Bueno, entonces dicho esto, la metodología es la siguiente. Yo voy a comenzar algunas partes introductorias de la clase de hoy. Después voy a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes puedan intervenir, interactuar en algunas opiniones de lo que vamos hablando, y así vamos desarrollando la clase y la vamos haciendo más dinámica y más interesante. No sé si estarán de acuerdo. Mi doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Señor Vinicio Moreno le saluda. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Qué pena que no pueda mucho intervenir, ya que tuve una operación reciente y recién estoy evolucionando y No, tranquilo, que Dios le conceda salud pues, y una recuperación pronta. entonces obviamente por ese motivo que no interactúo en este momento. Bueno, tranquilo, no hay problema. Bueno, pues, señores, vamos a comenzar y entonces, en nombre de Doctor, buenos días. Señor Martínez le saluda. Muy buenos días, señor Martínez. Doctor, una consulta. Ahí estaba observando de que habían subido 3 módulos, y los 3 módulos está la fecha, o sea, la misma fecha de corte que toca cumplir, que es el 26. Los 3 módulos. No, bueno, me imagino yo que creo que es poco tiempo para poder cumplir las tareas. No. El fecha 26 es para que entreguen el referente a la clase anterior que tuvimos la semana antepasada. Ese es el modo, hay chance hasta el 26. La clase del día de hoy que vamos a iniciar va a tener una información para que sea posteriormente los primeros días de noviembre que la puedan entregar. O sea, yo siempre doy un lazo de 8 días o 10 días para que hagan la tarea. ¿Por qué? Tengo que tomar en cuenta que todos, tanto ustedes como yo, somos personas ocupadas y tenemos que prestar algunas actividades constantemente diarias. Entonces, tenemos que sacar tiempo de todo para poder cumplir las tareas que tenemos que hacer como profesionales, como personas, como padres de familia, todas esas cantidades de cosas que nos corresponde hacer durante el día, y también tenemos que sacar un tiempo para hacer las actividades académicas. Entonces, por eso yo siempre doy un lapso de 8 o 10 días para que envíe la tarea. La que quedó fijada para el día 26 corresponde al primer módulo. Entiéndase bien, al primer módulo. ¿Me entendieron? Sí, mi doctor, pero ahí en los 3 módulos refleja que las 3, o sea, los 3 módulos hay que cumplir el 26 de esta semana. No.
Ustedes para el día 26 de esta semana van a enviar el primer módulo que vimos la semana pasada, cuando hablamos del origen de la Constitución y hablamos de la Constitución que fue creada en 1830 por Flores, el presidente venezolano que ejerció la presidencia de Ecuador. Y sobre ese temario es que van a hablar el primer módulo. El segundo módulo que lo tenemos hoy, les voy a fijar la fecha el próximo lunes por plataforma para darle una opción de que sea por allá para, vamos a decir, si esto está para el 26, este segundo módulo debe tener la presentación de su trabajo, por ahí puede ser el 4 o el 5 de noviembre, y así sucesivamente vamos desarrollando los módulos, ¿ok? No vayan a malinterpretar y estén pensando que van a tener que ver los 3 módulos, porque sería imposible enviar los 3 módulos cuando hasta ahorita estamos viendo el segundo y nos resta por ver otros módulos. Entonces, ¿cómo van a hacer para mandar la tarea? La del 26 corresponde al primer módulo. Ya listo, mi doctor, entendido. Bueno, Mi doctor, igual para que tenga conocimiento, yo estoy, o sea, ahorita de turno trabajando las 24 horas. Cualquier cosa, si no contesto, pero igual voy a estar conectado, mi doctor. no hay problema. Ustedes saben que esto es una tecnología a través de la plataforma que permite el ingreso, y entonces queda la responsabilidad de que cada quien pues asuma sus retos y que cumpla con sus trabajos. Yo me gustan las clases presenciales, o sea, de una vez por la plataforma, pero también yo las puedo montar de una forma virtual y se las puedo dejar allí para que ustedes posteriormente entren a la plataforma y las vean. Creo que para la próxima clase yo no voy a estar presente para dar la clase directamente, sino la voy a dejar grabada porque voy a viajar fuera del país. Entonces, pues yo les mantengo informados si eso se va a dar, ¿ok? Pues la plataforma les voy a mantener informados constantemente de las actividades. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. La semana pasada, la clase anterior hablábamos pues sobre el nacimiento de las constituciones, hablábamos de la Gran Colombia, hablábamos de la disolución de la Gran Colombia y hablábamos de la implementación de las cartas magnas, tanto de Ecuador como de Venezuela, que datan de 1830, y hablábamos quiénes fueron los fundadores o los redactores de estas constituciones, tanto para Venezuela como para Ecuador. De igual manera hicimos un énfasis sobre la de 1999 venezolana y hablamos un énfasis sobre la Constitución del 2008, que son los que rigen los destinos de la Carta Magna de Ecuador. Dicho esto, pues hoy vamos a hablar sobre la supremacía de la Constitución. Cuando hablamos de la supremacía de la Constitución, llegamos a entender que es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar a la Constitución como lo máximo de la ley. Y ahí donde nos vamos a trasladar a la pirámide de Hayes, donde podemos ver que la Constitución siempre está por encima de las demás leyes. Las demás van posteriormente en línea descendiente. Algunos jurisconsultos manejan que los tratados internacionales son supraconstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que están por encima de la Constitución. Para otros, manifiestan que los tratados hechos por los estados pues son paralelos a la Constitución. Yo, a mi criterio de entender, creo que tienen una supraconstitucional porque ellos son regulados por el ente que va a realizar aquel tratado. En este caso, la gran mayoría siempre es por el ente ejecutivo, que viene siendo la Presidencia de la República, conjuntamente con su respectivo canciller o ministro de Relaciones Interiores, y bajo conceptos y paradigmas manejados por las comisiones del Senado o la constituyente, depende cómo funcione en cada país, para poder hacer estos tratados y que son de fiel cumplimiento y que deben de permanecer en el tiempo. Y que esos tratados siempre se hacen buscando la garantía constitucional, resplandecer las garantías constitucionales tanto internas como externas. No podemos olvidar que la Constitución se clasifica en dos, que existe el derecho constitucional interno y el derecho constitucional externo. El derecho constitucional interno es el que se regula a través de la Constitución o la Carta Magna de cada país, y el derecho constitucional externo es el derecho constitucional internacional que regula los tratados y que tiene su sede en San Francisco, California, de Estados Unidos. Eso nace en el año 1845 y es el que regula todo lo que tiene que ver con tratados internacionales y donde los países que puedan ser de repente vulnerados en diferentes tratados pueden acudir buscando que exista la normativa de fiel cumplimiento de lo que se ha hecho.
Los tratados luego que son suscritos por el Estado como tal, independientemente se le tiene que dar un cumplimiento y no es que porque yo no quiera mañana me dejo ese tratado en el aire y entonces me salgo. No, porque el tratado tiene que tener un cumplimiento fijo y exacto de lo que se ha firmado, porque se hace entre las partes para un beneficio que es buscar la soberanía, buscar el respeto de los derechos humanos y buscar el desarrollo ya sea intelectual, deportivo, cultural, tecnológico, científico o inclusive armamentista de cada país. Cuando hablamos de las constituciones, cada constitución tiene que tener un preámbulo. Estas clases son un poquito medio gratosas porque estamos hablando meramente del derecho constitucional. Y el derecho constitucional, pues casi ya todos los que ustedes son abogados y los que no han estudiado otras carreras que no son de derecho, pues siempre una buena relación es estudiar un poco lo que es la constitución de cada país y simplemente es un repaso que va a florecer una cantidad de conocimientos que tenemos por allí guardados en nuestro CPU que se llama cerebro, y entonces allí podemos sacar esa información y volver a refrescarla y volver a aglutinar otro poquito más de conocimiento que nos va a permitir siempre mantenernos en la palestra viva del saber. En este caso podemos decir que cada constitución tiene un preámbulo y que se regula por los principios fundamentales. Venezuela, ejemplo de Venezuela dice: Venezuela se declara República Bolivariana irrevocablemente libre e independiente, fundamentando su patrimonio moral, sus valores de libertad, igualdad, justicia, paz y en la doctrina promulgada por Simón Bolívar, nuestro libertador. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están en un Estado federal, descentralizado, en los términos consagrados dentro del marco de la Constitución bolivariana y se rige por los principios integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Venezuela está integrada, y ahora voy con la parte ecuatoriana también, porque tengo que darle las dos partes, ¿verdad? Para que usted va a tener un conocimiento de una y la otra. Y sobre eso vamos a sacar un trabajo de comparación de una con otra, para que sea más fácil poder manejar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Venezuela es un Estado que regula la moral, los valores de la libertad, la igualdad entre las personas, independientemente de sus orígenes, raza, clero o distinción política. De igual manera, maneja la igualdad de la justicia, la equidad de la misma y por otra parte, maneja la paz internacional, que es promulgada entre los pueblos y que conlleva única y exclusivamente al respeto de los derechos humanos. Y igualmente está la cooperación mutua que debe tener con los demás estados que en determinado momento puedan buscar la solidaridad con el gobierno venezolano y la concurrencia y la correspondencia en la integración mundial, respetando todos los paradigmas suscritos por las demás constituciones de cualquier país. ¿Qué importancia tiene el preámbulo de la Constitución? El preámbulo resume los objetivos de la Constitución. Cuando el preámbulo habla de estas cuestiones que les he explicado a ustedes, siempre el inicio de la Constitución, pues eso es lo que lleva el preámbulo, que es dar a entender cuáles son las virtudes que tiene la Carta Magna que va a regular los destinos del país. Y por eso es objeto de una cantidad de estudios y de conclusiones llamados por aquellos señores que en determinado momento la integran, que se llaman los constitucionalistas, que son los que aportan sus conocimientos para la creación de la misma. De igual manera, cuando se va a hacer alguna enmienda constitucional, pues hay que solicitar, el Ejecutivo Nacional solicita permiso al pueblo y es a través del pueblo que se hace la votación para ver si hace las modificaciones de determinados reglamentos o artículos de la Constitución o párrafos de la Constitución, pero debe ser el clamor libre del soberano, en este caso que es el pueblo el que permite que se haga o no se haga. En fechas recientes, no sé si dando un poquito en la historia, en el país hermano de Chile se quiso hacer una reforma constitucional
y la cual no fue aprobada por el Estado, por el país, por la población chilena. Anuló el deseo que tenía el presidente Boris de hacer una reforma constitucional y lamentablemente pues no se pudo hacer. Entonces las reformas constitucionales se hacen a través de una consulta que se llama a través de un sufragio con el pueblo para que el pueblo permita si se va a hacer o no se va a hacer. Caso contrario, hacerlo de una manera violenta que vaya en contra del clamor o del deseo del soberano del pueblo, pues ya sería un puntapié a la mesa y se estaría convirtiendo en un estado dictatorial que vulnera los derechos establecidos dentro de la Constitución y que no están, sino simplemente reflejados lo que le dije anteriormente en los principios y en el preámbulo de la misma. Toda Constitución tiene también una cantidad de derechos, deberes y obligaciones que debe de cumplir cada ciudadano que sea nacional de ese país o que habite dentro de aquel país independientemente de que sea un extranjero, porque la Constitución abarca todo el territorio nacional y acobija bajo su manto constitucional a todas las personas que estén viviendo dentro de ese Estado soberano. Y es soberano porque está regulado por una Constitución que le establece sus derechos, sus garantías y sus deberes también a cumplir. Entonces, eso obliga al fiel cumplimiento de las normas constitucionales, pero quien debe cumplir sine qua non los fieles cumplimientos de la Constitución, para el ejemplo, como buen pater de familia, yéndonos al derecho civil, es el que regula la presidencia de la República, en este caso el ciudadano presidente de la República, el empleado número 1 de cada país, y tiene que comenzar a dar el ejemplo del cumplimiento fehaciente de lo que están las normas constitucionales, conjuntamente con su tren ministerial y con todos los personeros del gobierno que deben abocarse a cumplir sagradamente los marcos de la Constitución, para de esta manera dar un ejemplo a toda la población de que debe regularse a través de las normas constitucionales que están establecidas para establecer los destinos y orígenes de la República a la cual pertenece la misma. El preámbulo de la Constitución, el preámbulo de la Constitución ecuatoriana comienza hablando del pueblo soberano del Ecuador. Este sirve de sujeto a los demás incisos, sin el cual no se comprendería en los incisos 1 y 12. Se considera que la soberanía pertenece al pueblo y es ejercida a través de los mismos por la soberanía que se dicta dentro de la Constitución. Casi las constituciones latinoamericanas tienen casi el mismo preámbulo, y aquí dice que la soberanía se ejerce por el pueblo. La soberanía de la Constitución ecuatoriana. Viene casi a ser lo mismo paradigma de la Constitución venezolana y el mismo preámbulo. Todas dicen lo mismo, porque no podemos olvidar la clase que tuvimos la semana pasada de nuestros orígenes, que vienen con la Constitución que data de 1811 y que se fue creando a través de la Gran Colombia, y que fue la de 1827 cuando se disolvió la misma, y entonces nacieron las constituciones de cada país, en este caso los países bolivarianos, y así como nace la Constitución de 1830, tanto de Venezuela como de Ecuador, y ahí para acá pues se han venido una cantidad de constituciones que se han ido modificando y se han ido actualizando, y es así como llegamos nosotros a la de 1999 y ustedes llegan a la del 2008. En la del 2008 ustedes pues allí se hace bastante énfasis en el respeto del medio ambiente y en la supremacía que deben tener los pueblos indígenas en la Constitución, tomando en cuenta la gran población que tiene la hermana República de Ecuador, que data casi los 5 millones de habitantes que están en todo el territorio ecuatoriano. ¿Cuáles son los principios que regulan la Constitución de la hermana República de Ecuador? Los principios que regulan la hermana República de Ecuador es un proceso teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar a la Constitución de una parte jerárquica por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como la ley supra del Estado y fundamentalmente del sistema jurídico.
Eso es lo que regula la supremacía de la Constitución ecuatoriana. Si lo vemos, es casi igual que la Constitución, la supremacía de la Constitución venezolana, igual que la supremacía de la Constitución colombiana, igual que la supremacía de la Constitución boliviana, igualito que la Constitución de la panameña y la peruana y de otros países centro del Caribe y del Cono Sur. Casi todos tienen velar por la soberanía, el derecho a los respetos humanos, el derecho a la paz, a la equidad, a la justicia. Pero muchas veces tenemos que también salirnos de lo teórico, lo que está plasmado allí en la letra, y vemos también con bastante preocupación, a manera de comentario, que muchas veces estas cosas se tienden a vulnerar. Se tienden a vulnerar, ¿por qué? Porque toda norma tiene una excepción. Toda norma tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Que las constituciones tienen también unas normas que se llaman el estado de excepción. Entonces, todo no es que tiene que ser enfrascado allí porque la Constitución dice no. También existe el estado de excepción dentro de las normas constitucionales y que permiten por determinados momentos, días, horas o por el tiempo determinado, tener un estado de excepción. Y ese estado de excepción se converge cuando son cuestiones que tienen que ver con el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto de la seguridad nacional, que conlleve también el beneficio de sus ciudadanos o de sus instituciones. Y también existen estados de excepción que tienen que ver cuando sean hechos naturales o ecológicos. Entonces, si nos ponemos a analizar la Constitución como tal, pues es un texto que está allí, que está muy bien diseñado, que fue muy bien pensado, fue muy bien redactado, y por eso pasa a ser el primer libro que regula los destinos del país, del Estado. Y fíjate que se estableció un estado de excepción, porque si no se hiciera así, se estuviera vulnerando a la misma y todo acto estos de excepciones que por determinado momento tuvieran que implementarse, entonces lo estaríamos clasificando como hechos inconstitucionales. Y voy a dar algunos ejemplos de los mismos. Fíjate que estamos hablando del estado de excepción social. ¿Y qué guarda relación con el estado de excepción social, económico o político? El estado de excepción social es cuando se relaciona con el beneficio de la población como tal. Entonces hay estados de excepciones sociales que por lo menos se pueden dar porque las huelgas están planteadas como un derecho constitucional. Entonces el gobierno nacional de cada país puede decretar un estado de excepción social porque el día de mañana va a haber unas marchas que están permisadas para que existan la eliminación del libre tránsito que está establecido entre la norma constitucional del derecho al tránsito, porque van a hacer unas manifestaciones los agricultores, los indígenas, los comerciantes, los empresarios, los estudiantes. Entonces todas esas cosas se van a llevar allí para que exista el estado de excepción por esos días. Pero ese estado de excepción se puede extender más si aquello se desborda de lo que está establecido como norma constitucional, que es el derecho a la protesta, y entonces se convierte en un estado de política, porque es un estado que se está marcando en la parte política porque hay muchos actores que tienden a manejar, a manipular la manifestación, y entonces aquello se desborda de las manos, entonces ya tiene que intervenir el Estado con la fuerza pública para poder lograr nuevamente la paz, la tranquilidad de lo que se ha pretendido desbordar. Entonces fíjate que las normas también tienen sus excepciones.
pero llaman los estados de excepción. Existen también los estados de excepciones cuando estamos hablando justamente de la seguridad nacional, que es cuando se trata de abordar algo por el incumplimiento de las personas, porque quieran desacatar ciertas normas, entonces el Estado puede perfectamente apretar la mano allí sin salirse por la violación de los derechos humanos. Y cuando existen cuestiones de catástrofe a través de la inclemencia de la naturaleza y por cuestiones ecológicas, también existe estado de excepción de seguridad. ¿Por qué? Ahí funciona el estado de seguridad, el estado social, el estado económico, porque son tragedias que suceden y entonces hay que acordonar aquellas áreas para aislarlas de las personas, prestar apoyo a los damnificados, hacer evacuaciones de los heridos, rescatar los cadáveres, buscar la forma de cómo llegar los insumos a esos sitios. Entonces ahí se convierte en estado de excepción y entonces se decreta estado de excepción en el sector tal, en tantos kilómetros, o una ciudad plena, completamente toda, porque existe una situación grave. Entonces allí está todo. Por ejemplo, estamos viendo nosotros aquí ahorita en Venezuela, en lo que está sucediendo, lo que sucedió allí en el municipio de Tejerías, que es el estado Miranda, perdón, el estado Aragua, y entonces eso generó un problema de un deslave y generó ciertos problemas y una cantidad de muertos. Acá en el estado Táchira, también hace poco hubo una creciente, una quebrada, se llevó una cantidad de personas y murieron como 12 o 14 personas. Aún falta por recuperar un cadáver, no se ha podido encontrar, pero allí no había estado de excepción, sí, pero un estado de emergencia que se acordonó el sitio y que allí no se podía penetrar porque estaba acordonado allí solamente para ese sector. Pero cuando ya son catástrofes grandes, como el caso de Colombia, con Armero, como el caso de Venezuela con La Guaira, cuando tuvo el deslave hace muchísimos años, pues fue un estado de excepción que llamaron la atención y hubo la cooperación internacional para lograr traer todos los insumos y todas las ayudas que pudieron haber llegado en determinado momento. Dicho esto, entonces vamos a pasar ahora los principios fundamentales de la Constitución. La Constitución está siempre al servicio público. La Constitución de la República establece en su articulado primero que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. ¿Cómo se clasifican los derechos fundamentales del Ecuador? Así, los derechos fundamentales fueron clasificados en derechos de primera generación, civiles y políticos, y de segunda generación están clasificados los económicos, los sociales y los culturales, y de tercera generación están los colectivos y de medio ambiente. Ecuador tiene clasificados sus derechos fundamentales en 3 ramas. Vuelvo y repito, en primero están clasificados derechos civiles y políticos. En segundo están clasificados los económicos, sociales y culturales, y de tercero están los colectivos y de medio ambiente. Hoy en día llama poderosamente la atención la importancia que se le ha venido dando al medio ambiente. ¿Por qué se le da la importancia al medio ambiente? Porque es que el desarrollo ecológico del hombre como tal radica en el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente se ha venido, si se quiere, destruyendo poco a poco a través de una cantidad de actividades que se hacen, tanto mineras, explotaciones mineras, hidrográficas, y entonces eso va deteriorando las cuencas y va provocando los deslaves, los desbordes de los ríos y los nacientes, donde existen las aguas que son para consumir la población, que son las que surten los acueductos. Entonces, ese impacto del agua, del medio ambiente, pues está siendo tomado muy en cuenta, y últimamente pues se ha dado la diversidad de tantos congresos que tratan sobre medio ambiente y sobre derecho al agua. Si bien es cierto que nuestro planeta está compuesto por más agua que por tierra, pues lamentablemente hay que cuidarlo porque existe una cantidad de explotaciones que van en deterioro del mismo, y permitir los deterioros, los desórdenes con estas cuestiones, pues prácticamente es ir acortando la existencia de la humanidad, porque nosotros le ponemos un parado a esto. Entonces, hoy en día los estados están pendientes de esto. Sin embargo, existe todavía una cantidad de explotaciones geográficas en aras de conseguir algunos minerales que se encuentran en el fondo de la tierra y que ocasionan mucho daño ambiental. Y que muchas veces tenemos que ver también que muchos gobiernos
se hacen de la vista gorda cuando se estas cuestiones, porque existen algunos intereses transnacionales, y entonces aquel sector lo dejan allí como si no perteneciera al territorio y lo dejan allí para que hagan lo que la explotación como les venga en gana, sin tomar en cuenta el impacto ambiental que se va a generar y que al final del año, al final de los años, tendrá sus consecuencias. Toda la vida que se haga en exceso y que no se tomen las previsiones necesarias, pues van a tener determinadas consecuencias que van a ser bastante lamentables. Ejemplo, lo estamos viviendo nosotros acá en Venezuela con la cuestión del petróleo. Acá existió hace muchísimos años un célebre escritor político que decía que había que sembrar el petróleo porque a través del tiempo podía haber ciertas deficiencias de explotación y no nos dedicábamos al cultivo, al desarrollo agrícola, sino solamente al petróleo. Y eso decía Arturo Rapiete y está vigente, se está viendo. Nosotros hemos tenido muchos problemas con las cuestiones después de haber sido uno de los principales productores de petróleo, pues llegamos al extremo de no tener mucho de ese ni combustible porque se generaron algunas cuestiones de manejos técnicos y operacionales y entonces pues ha traído ciertas consecuencias. Entonces la importancia pues de que el Estado es como una empresa que debe ser bien administrada y se debe administrar por quién, pues simplemente por lo que lleva el Poder Ejecutivo, que es los que nombramos nosotros para que se lleven los destinos del país y entonces pues muchas veces se transversan aquellas políticas de desarrollo y entonces generan algunos inconvenientes. También se ha visto muchas veces que la parte de la Constitución, porque no solamente es explicar y explicar una cantidad de artículos que radican allí, pero también tenemos que ver si se da cumplimiento o no, porque estudiar el derecho constitucional, en este caso como comparado entre Ecuador y Perú, pues solamente también tenemos que analizarlo, que cada quien se haga un análisis previo de lo que funciona o no funciona, de lo que está escrito en la Constitución. Entonces ahí se habla por lo menos del derecho a la privacidad de la vida. Y eso muchas veces no se entiende. Se habla del derecho a la vida. Y entonces en muchos países prohíben los trasplantes. Entonces si se habla de derecho a la vida, pues el trasplante que se hace de órganos es que solamente para dar vida. Y entonces existen unas normas que prohíben el derecho al trasplante. Entonces uno no entiende cómo es el derecho a la vida si yo tengo que hacer un trasplante y me lo prohíben hacer. Entonces muchas veces tengo que irme a otro país donde sí me lo permiten hacerlo. Entonces, hasta allí todavía pareciera que hay ciertos vacíos constitucionales. Se abre el derecho al debido proceso. Y entonces se nos vulnera el debido proceso. Se nos habla del derecho a la libertad de tránsito. Y entonces muchas veces por capricho de alguien, pues, instalan una cabala o un retén, como se le quiere denominar. Entonces voy pasando, cumpliendo todas las normativas, certificados plenos de salud, de conducir, papeles del vehículo, en buenas condiciones, buenos frenos, buenas luces, buenos cauchos. Y resulta porque a alguien no le gustó, pues no puedo pasar. Yo no, que no hay paso, tiene que volverse. Algún inconveniente me ponen. Y entonces eso me vulnera el derecho al libre tránsito. Y eso está establecido como una norma constitucional. El derecho de repente que tengo que estudiar, desarrollarme académicamente. Y entonces no se prevén los recursos suficientemente necesarios para que las universidades pues tengan un ambiente, si se quiere, cónsono para la educación. Se carece de los insumos, se carece de las cuestiones que nos puedan dar el desarrollo académico de determinada universidad privada, pública o privada también, que muchas veces tienen problemas para desarrollarse. Hay una cantidad de cosas que cada día pues como que uno ve que se escriben, se suscriben y se publican y se aplauden y se votan a través del sufragio para hacer las modificaciones y todo, pero en la realidad muchas veces quedan muchas deficiencias y existen violaciones de los derechos constitucionales. Las constituciones establecen, hay delitos, hay derechos que son naturales del hombre. Y hablo del hombre porque yo no creo que tenga que decir hombres y mujeres, ¿no? Yo en eso sí, yo soy muy centrado en lo que dice la Real Lengua Española, eso que ingeniero, ingeniera, profesor, profesora, y ahora se maneja ese, un nombre, un femenino o masculino. Antes se hablaba hombre como especie humana, y no es que esté hablando del machismo, sino es el concepto que se define.
Entonces yo digo, el ser humano como tal, pues tiene una cantidad de derechos que nacen junto con él y que están enmarcados en la Constitución, el derecho a la vida. Simple hecho está en el claustro materno, tiene derecho a la vida. El derecho a nacer libre, el derecho a estudiar, el derecho a desarrollarse académicamente, culturalmente, académicamente, económicamente. Sin embargo, el derecho a la vida pues también se pretende vulnerar a través de la aprobación del aborto, que debe tener también, ¿no?, sus asentamientos y su forma de implementarse cuando son hechos lamentables, pues una persona puede quedar embarazada a través de una violación, a través de ciertas cosas. Pero sin embargo, como que es más fácil aprobar un aborto que aprobar una forma de prever un embarazo. Y que es tan fácil de poderlo prever a través de determinados métodos para que la persona la mujer no quede en estado. Y entonces resulta que lo obligaron a poner el aborto. Entonces se transversa esas cuestiones y prácticamente está convirtiéndose, si quiere, un infanticidio, pues, en algo que es legal. Entonces, cuando la Constitución, uno tiene que analizarla y estudiarla para saber cuándo me están vulnerando los derechos y cuándo yo tengo, hasta dónde puedo llegar yo con esos derechos. Entonces, porque yo hablaré de derechos, qué es lo que dice la Constitución, cuál es el preámbulo de la Constitución, cómo se define la Constitución, cuándo nació en 2008, cuándo nació en 1999, pero no hacer análisis crítico de la misma es casualmente más de lo mismo, la misma retórica. Y yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Uno tiene que ser como en la casa. Si en la casa no cambiamos de vez en cuando la posición de los muebles y del televisor y le damos una vuelta a las cositas que están allí, pues se vuelve metódico, que es monótono allí todo el tiempo viendo el mueble en el mismo sitio. Y ya como que por inercia uno entra y se sienta donde está la silla. En cambio, si volteamos la silla para otro lado, el día que entro uno ve por lo menos la silla diferente, ¿no? Échale. Como que cambió la casita, cambió la sala, se ve bonita, se pinta, se acomoda, ¿verdad? Son ejemplos quizás un poco muy infantiloides, pero es la forma de analizar. Entonces la Constitución pues también hay que analizarla. Vamos a analizar la Constitución a ver si lo que estamos estudiando es lo mismo que estamos leyendo, pero ¿qué opino yo a ese criterio? Y entonces, por eso yo les hablo de este caso, porque cuando se tiene un doctorado, ser doctor en determinada rama, eso permite tener un conocimiento previo de todo lo que se ha desarrollado desde su formación académica en determinada profesión, pues sus especializaciones, su maestría, su doctorado. Entonces ya pasa a ser una persona autocrítica en determinado momento y dar unas opiniones que pueden ser adversas a lo que está allí, pero que tengan un sentido de formación cultural, científico, tecnológico, jurídico, para decir esto está mal por esto, por esto. Yo por lo menos siempre he sido y fui bastante crítico con esta cuestión que desde hace mucho se hacía acá en mi país, como era el efecto suspensivo. Ya en la rama penal, mucho penal. Los funcionarios policiales no saben lo que ver como efectos suspensivos, suspender determinadas cosas que tenían sobre ese fiscal, pero oculto. Entonces, pues, ya gracias a Dios soy un fiscal acá, ya creo para algunos delitos, cuestiones de juicio. Pero en otros países del mundo fue incluido ya como una postura sacada de una violación del debido proceso y era que está la autonomía, pues, entonces la autonomía se lo deja de estar en el Ministerio Público, que hay que investigar, que prácticamente buscaba, y hay que prácticamente invocar el derecho sucesivo para ayudar a una persona, porque crea que no era conveniente, independientemente de que no ha hecho la función bien, en promulgar un medio probatorio, pero de prueba, porque entonces invocar el derecho sucesivo para que otra vez derecho. Entonces, esas son cuestiones que se tienen que ir perfeccionando en la Constitución. Y entonces, pues, nosotros tenemos ese efecto sucesivo que si quiere fastidiarnos, pero llegar al momento de
pagada directamente por una sociedad que fue en Perú, que fue en Colombia. Entonces, algo que también tiene ciertas cuestiones. Y que yo siempre he admirado mucho porque todos tienen código de procesal integral, que se maneja en código penal, que se maneja justamente con el proceso, el proceso y las penas, por las penas y el proceso. Y no estoy por el caso más jurídica. Bueno, dicho esto, vamos ahora a hablar algo de la organización de los países del país. Venezuela es una entidad federal que está dividida por 23 estados. El Distrito Capital se incluye también dentro de las dependencias federales y los territorios federales de Venezuela. El Distrito Capital fue la capital de la República. Y aparte de eso, pues tenemos 23 estados, que a su vez están divididos en municipios y a su vez están divididos en parroquias civiles. Y a su vez estamos divididos en 5 poderes. Hoy en día se ha construido una cantidad de poderes y poderes y poderes, pero yo no entiendo que entre más poderes como que menos se cumplen las normativas constitucionales, ¿no? Una cantidad de poderes y poderes y poderes. Yo creo que esto va a ser más, si se quiere hacer más burocrático que político y social. Cuando hablamos de poderes, nosotros nos dividimos en 5, que es el poder legislativo, que se regula a través del presidente de la República, a través de los gobernadores de los estados y a través de los alcaldes de los municipios. A su vez hablamos del poder ejecutivo. Perdón, está hablando pura en cultura pequeño. Hablamos del poder ejecutivo primero, que delante del poder ejecutivo lo regula el ciudadano presidente de la República. Ejecutivo lo regula el ciudadano gobernador, o la señora gobernadora que está en determinado momento en un estado, y los alcaldes. Después tenemos el poder legislativo, que lo regula el presidente de la Asamblea Nacional, lo que llama el presidente del Congreso, el presidente del Senado en nuestros países. Después viene el poder legislativo, que es el que regula el poder legislativo de cada estado. Y después viene el presidente del Consejo Municipal de cada municipio. Después viene el poder judicial, que no es más sino la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, con sus respectivas salas, que en algunos países se certifican con más salas, se certifican con menos salas. Después tenemos un sistema y un poder que se llama el poder ciudadano. Este es un poder que se creó nuevo en Venezuela, que está integrado por 3 personas, el poder ciudadano, que se denomina también el poder moral, que está compuesto por el ciudadano del sector público, el controlador del Estado y el fiscal general, el poder moral. Y que deberíamos analizarlo muchas veces para saber quiénes son los que tienen este poder y qué funciones hacen y qué moral tiene y qué moralidad tiene para los procedimientos. Ya, el poder moral que está compuesto por el control general, por el fiscal general y por el director general. Y tenemos otro último, terminado el poder electoral. Ese poder electoral es que tiene que ver con las cuestiones de las elecciones y que hoy en día, pues, en algunos países ha tomado mucho énfasis, porque inclusive hay una sala electoral en el Tribunal Supremo. Y entonces, ese poder moral, poder electoral, perdón, ya pues guarda relación hasta con las elecciones de las corporaciones. Son los que permiten si se va a hacer la elección o no. Independientemente que esas corporaciones, cuando las corporaciones, el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio de productor, el colegio de contadores, el colegio de licenciados, de determinadas especializaciones. Entonces resulta que ese poder, pues es el que recuerda las pautas, si se puede hacer elecciones o no. Entonces yo me hago una pregunta.
existe la autonomía de poder, existe el derecho a la privacidad, existe el derecho a la privacidad de los colegios, las corporaciones, elegir sus autoridades. Porque que yo sepa, esas corporaciones tienen su autonomía, como tienen la autonomía de las universidades, son autónomas. Y es tanta la autonomía de la universidad que ejerce una soberanía en su territorio. Y que ese territorio no puede ser invadido por la fuerza pública y de fuerzas militares en determinados momentos, si no tiene permiso, lo puede hasta penetrar a ese ciclo universitario. Fíjate cómo, a medida que vamos hablando del derecho constitucional comparado con el Ecuador y Venezuela, vamos a ir analizando algunas cosas y vamos llegando a la conclusión de que hay muchas deficiencias en lo que se escribe, en lo que se lee, en lo que se interpreta. Entonces, la autonomía universitaria se vulnera y el derecho constitucional de la educación y de sus instituciones académicas se cumplen. El derecho al libre ejercicio al voto se cumple cuando una corporación va a llamar a unas elecciones para nombrar a las autoridades para regular los destinos a nivel nacional, por ejemplo, el colegio de abogados. Entonces tiene que esperar el visto bueno del Consejo Nacional Electoral para que le permita si puede hacer las elecciones o no, y le va a dar permiso cuando le den dar a ellos a hacerlas, independientemente que el colegio necesite cambiar su autoridad porque ya tiene 2 años y entendió, por decir algo, son 2 años de cambiar. Entonces se vulnera aquel proceso interno, privado de aquellos agremiados que tienen derecho a nombrar su autoridad cuando lo consideren conveniente y quisieran revocarla. Y entonces hay alguien por encima que le ordena que no, que no. Y allí muchas veces prevalece el punto de vista político, la pendencia del poder de invadir los espacios para mantener su hegemonía, mantener su apéndice en diferentes partes de la población, del grupito minúsculo de políticos que tengan que manejarse bien para que no permitan el desarrollo y la flexibilidad de pensamiento de las personas y el generar opiniones que van en detrimento muchas veces de la estabilidad moral, política, social, intelectual de aquellos agremiados, solamente porque uno organismo dice que no. Entonces, cuando usted se pone en el juego, pues estamos en presencia que está vulnerando una cantidad de derechos que están establecidos de las cartas magnas de la Constitución. Antiguamente existían 3 poderes, que era el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son los poderes que existían. El poder ejecutivo era el presidente de la República, que a través de todos sus ministerios y otras cosas, pues ejercía el poder a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel de municipios. Independientemente que existen las constituciones del Estado, y que regula pues lo que es el desarrollo del Estado como tal, de los Estados, y la Constitución Nacional. Sin embargo, eso se ha modificado, hay más poder, porque hay una cantidad de poder, y hay 3 personas que nombran el poder moral, y resulta que ni siquiera se regula ellos para discutir nada, sino cada quien habla por su lado, cada quien opina como le parece. Muchas veces el controlador ni se entiende qué está haciendo, ni dice que está controlando, ni se controla el mismo. Y el poder ejecutivo, pues el poder ejecutivo independientemente del controlador que hace eficaz puede dejar también sancionando y aperturando cosas en contra sin tomar en cuenta el Tribunal Superior de Justicia para hacer la justicia para hacer nada. O sea, eso se llega feo y se vulnera lo que está escrito en la norma constitucional. En Ecuador, está dividido también por una ciudad capital, donde se concentran sus propios poderes de gobierno. Los estados están divididos a su vez en municipios, de acuerdo con la Constitución de 1917, y los estados son libres y soberanos y tienen una constitución propia. Viene siendo igual que acá en Venezuela, tienen una constitución propia, pero son libres y soberanos en determinados momentos, porque también están siendo chequeados y evaluados por la Constitución Nacional
queda en el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la República y el Congreso como tal. ¿Cómo se divide el Poder Judicial? ¿Cómo se divide el Poder en Ecuador? El Poder del Estado ecuatoriano tiene estructura política de la República. Se encuentra dividido en 5 funciones, o 5 poderes. Entre los que se encuentran los 3 tradicionales funcionan la ejecutiva, la legislativa, la judicial y la división de funciones electorales y la transparencia y control social. Pues algo parecido a nosotros. Ustedes tienen el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y está la función electoral, que es el poder electoral que nosotros tenemos aquí, y la transparencia y control social, que nosotros llamamos aquí poder moral, que habría que decir que es el poder moral, como la palabra dice moral, y usted dice social, habría que decir también poder social, o solamente estar dentro de esto. ¿Cuáles son los 5 poderes públicos? Son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y el sistema de justicia, el poder ciudadano y el poder electoral. ¿Por qué siguen el poder en 3 ramas? La base fundamental de este proceso entonces es prevenir que una rama de poder se convierta en suprema y va bien a hacer que cooperen mutuamente para el desarrollo del Estado. Por eso se ha ido tantos poderes. Porque si tuviéramos un solo poder, pues imagínense, entonces estaríamos hablando del Estado y tanto también. Yo no censuro que se haya ido tantos poderes. Yo creo que se cumple la función de cada poder. Entonces muchas veces vemos que se relacionan y se incluyen un poder en otro que no tiene por qué hacer y sin embargo lo hace. Entonces no está dividido para explicar que estas funciones, porque pareciera que es por la forma organizacional que se hace. ¿Cuántas provincias tiene Ecuador? Ecuador tiene aproximadamente 17.268.000 habitantes actualmente. Regula la religión. Ecuador está en una nación pluricultural, división administrativa, división política y administrativa del país. Comprende la mayoría de menor jerarquía, provincias 24, cantones 221 y parroquias 1499, que conforman los diferentes niveles de organización. ¿Y cuál es la región principal? Para el cual está compuesta por 8 regiones, a saber, regiones, provincias. ¿Y cuántas provincias y cuántos cantones tiene Ecuador? Pues Ecuador tiene 24 provincias, tiene 221 cantones, que vienen siendo lo que nosotros denominamos municipios acá. Ustedes lo denominan cantones, y lo que ustedes denominan provincias, nosotros lo denominamos aquí estados. Entonces son casi igualmente parecidos, con diferentes nombres, pero lo que ustedes denominan provincias, nosotros lo denominamos estados. Y ustedes tienen unas constituciones para las provincias, y nosotros tenemos una constitución para cada estado. De igual manera, quería explicarles algo. La constitución de ustedes regula la elección del presidente que va a elegir los destinos de esa nación ecuatoriana durante 4 años. La elección se hace por 4 años de acuerdo a las normas constitucionales. Y tienen derecho a una sola reelección. Colombia tiene, parecido también no solamente a la bandera, que solamente ustedes tienen por el escudo, sino tiene también la presidencia de la República electo por 4 años y puede ser reelecto una sola vez, si lo desea reelegirse. Caso lo que nos ahorita con el presidente también de lo que Colombia nos permitió. Sí. Pero nosotros no, nosotros al revés. Nosotros tenemos un presidente que se elige por 6 años. Se elige por 6 años. Se puede revocar a los 3 años de mandato, pero puede permanecer de forma indefinida en el poder. O sea, el señor se elige por 6 años a la señora, y a los 6 años se vuelve a presentar como candidato. Si vuelve a ganar, pues queda, y a los otros 6 años más se sería como candidato, y ahí precisamente
como se decía obviamente cuando uno estaba pequeño, bueno, y juega, ¿no? Entonces tenemos algo que allí como que no es muy claro en la administración. Si tomamos en cuenta que el proverbio que dice que tanto tiempo en un poder se pierde el camino de ti y el poder destruye a la gente. El poder destruye a la gente. Cuando estamos pequeños, estamos en nuestra casa, pues tenemos a nuestros padres que tienen que tener el poder sobre nosotros. Pero nosotros posteriormente empezamos a crecer y nos vamos y formamos nuestra vida propia. Y al poder del papá que va allí, la mamá, lo visitamos, pero nosotros pasamos a ser otro poder, de los hijos nuestros. Y después los hijos nuestros nacen, crecen, se reproducen, y entonces se van también y nosotros terminamos ese poder. Y así hay una constante modificación o traslado de poderes. Entonces, una presidencia de la República perpetua allí prácticamente eso viene siendo como algo dictatorial del estado de poder. Entonces, eso pues, esa modificación que hizo nuestra Constitución y debe ser, yo creo que debe ser modificada porque lo ideal sería, bueno, los 6 años con una sola elección. Pero yo creo que los periodos que se manejan a nivel del mundo, ojo, a nivel del mundo, son 4 años. Lo manejan los grandes potencias, lo manejan los países latinoamericanos, Ecuador, Colombia, Perú, Chile. Estos países lo manejan 4 años. Estados Unidos, Francia, Alemania, que tiene un primer ministro. Y algunos estudian mutuamente, pero esto sería yo disculpo. Yo voy a dar una breve introducción a ustedes para si alguien tiene que opinar algo allí, tomando en cuenta que tenemos un amigo que lo estoy viendo en mi pantalla, pero que está en convalecencia, pero ha estado muy puntual en estar escuchando la exposición, pero quisiera darle el derecho de palabra para ver ustedes qué opinan de lo que hemos hablado y cuál es su criterio y cuál es su punto de vista dentro de la norma constitucional y el cumplimiento de lo que está establecido dentro de la misma. Entonces, por dar el derecho de palabra para que cada quien pueda hacer su exposición. Empecemos con la dama, la Caterina, que lo estoy viendo ahí. Muy buenos días, doctores y compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ya, muy bien. En lo que estuvo dando el doctor habló de los principios de la Constitución del Ecuador, que habla del derecho civil. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Hay alguien que quiera hacer el uso del derecho a palabra? La compañera Katherine estaba tratando de indicar, pero creo que no la escuchaba usted, doctor. Y ahora sí, doctor, me escucha. Como me indicaron, usted me nombró que iniciara yo dando un pequeño relato de lo que explico en este momento. Como que nadie se animó. Tenemos que tratar de olvidar Creo que el doctor no nos está escuchando. Y hay que dialogar porque, mire, la única manera de uno ir aprendiendo cada día es preguntando o hablando. Mire, profe, yo estoy de acuerdo en esto, pero difiero por esto, porque creo que esto ha sido, creo que usted tiene razón por esto, entonces cada quien acepta esto, y así progresa una cantidad y una idea que nos permite avanzar cada día más, en tener más ideología de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, como le decía lo siguiente, a partir del día lunes, en la tarde, yo voy a montar en la plataforma cuál va a ser el trabajo correspondiente a esta segunda actividad. Y les voy a explicar en esta breve exposición que voy a dejar en la plataforma cómo lo van a presentar y para qué se lo van a presentar. El día 26 es el día que vence el lapso para presentar el primer trabajo, la primera actividad. De todas maneras, pues,
Dicho esto, pues le deseo solamente un fin de semana muy ameno con todos sus familiares. Allá nuestro amigo que se recupere pronto de su convalecencia. Que Dios le conceda mucha salud y mucha vida. Y a todos ustedes un gran abrazo y gracias por estar pendientes de esta actividad. De igual manera para el amigo Balsa, Héctor Sierra, perdón, que está aquí presente, que siempre viene acá a la clase y que saluda a todos ustedes. Mando un saludo desde acá, el señor Sierra. Entonces, pues para todos ustedes, muchísimas gracias. Tengo aquí a Vinicio Cristóbal, a William Fernández, Pedro Alfredo Ponce, Gabriel Meléndez Portilla, Caterina Ponce y Martínez Juan Pau. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que muy agradecido por su presencia y esto conforta y motiva a uno dar las clases porque es la forma más bonita de poder tener la presencia de todos ustedes. ¿Qué hace? Paneo aquí a la cámara. Bueno, pues, que la pasen muy bien. Que recupere pronto a el convaleciente y para todos un gran abrazo. Y para que Gracias, mi doctor. Igualmente, doctor, para usted. Mañana cuando usted vaya a disfrutar y descansar. Feliz fin Tengo de un buen día, semana. mi doctor.